¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Súper frío. A ver, empezamos, ¿ya? Con la diapositiva, por acá, por acá. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. La semana 17, chicos. Ya estamos próximos a acabar. A ver, a ver, a ver. Bien, chicos, nos toca ver el tema de inferencias. A ver, voy a apagar esto de acá para que no haga bulla. Ya está. Hablar de inferencias, chicos, es hablar de ideas que nosotros llegamos a partir de un proceso de análisis del texto, ¿no? De identificar la idea principal o las ideas secundarias, y a partir de esas ideas principales o secundarias, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. Esas conclusiones serían inferencias. Por lo tanto, mira, en un texto, tú siempre vas a tener dos tipos de ideas, las ideas explícitas y las ideas implícitas. ¿Qué cosa es lo explícito? Lo explícito es aquello que tú lees en el texto, ¿no? Una idea explícita es lo que tú lees en el texto. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, si tienes este texto acá, dice, pese a que toda forma de vida en Chernóbil fue afectada por el desastre nuclear del año 1986, la vida vegetal sobrevivió e incluso sigue floreciendo en la actualidad. Entonces, por ejemplo, si yo anoto esta idea acá, de que dice, la vida vegetal sobrevivió al desastre nuclear de 1986, esta idea de que la vida vegetal sobrevive al desastre nuclear de 1986 está en el texto, ¿ya? Está en el texto, aquí está, incluso lo puedo subrayar. Por lo tanto, esto es una idea explícita, ¿correcto? Las ideas explícitas o también llamadas literales, ¿ya? Son ideas que nosotros podemos observar en el texto, lo podemos leer en el texto. ¿Ya? Se lee en el texto, está en el texto. ¿Correcto? Eso es lo explícito. Lo implícito es aquello que no está en el texto. ¿El concepto de lo implícito está mal? No, no. A ver qué dice. Idea implícita no se expresa de forma clara y directa en el texto. Eso es lo implícito. ¿Cierto, Canto? Lo implícito es aquello que nosotros no leemos en el texto, no es literal, no está escrito en el texto. Pero a partir de la idea central, yo puedo llegar a una conclusión. ¿Correcto? Eso es lo implícito. Entonces, la inferencia se trata de hacer explícito lo implícito. O sea, lo implícito, la idea que no ves, ¿no? Se tiene que hacer explícito en la inferencia. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, nosotros realizamos inferencias a cada momento, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú mandas un mensaje y solamente te leen y no te contestan, entonces tú puedes llegar a diferentes conclusiones, ¿cierto? Tú lo único que estás viendo es que han leído tu mensaje y que no te han contestado.
Entonces tú realizas inferencias, como por ejemplo esa persona está molesta conmigo, no me quiere hablar, no me quiere contestar o está ocupada, está en otras actividades. Entonces, las inferencias en la vida cotidiana son subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Porque si te das cuenta tienes múltiples respuestas, múltiples opciones. Pero en el texto la inferencia es objetiva. Se llega a una idea a partir de la idea subrayada o sostenida. Y por lo tanto, como es objetiva, tú la puedes verificar en el texto. Es verificable en el texto. Por ejemplo, vamos a ver con los tipos de diferencias. Mira, aquí yo tengo una idea puntual. La idea puntual es que el oso pardo es un mamífero omnívoro. ¿Sí? Entonces yo puedo subrayar esta partecita, esta palabrita, mamífero omnívoro. ¿Cierto? A partir de esta idea, yo puedo llegar a la siguiente conclusión, que el oso pardo, por ejemplo, se alimenta de peces. ¿Cierto? El oso pardo se alimenta de peces. ¿A partir de qué idea yo llego a esta de acá, de alimento de peces? A partir de esto, de esta idea, de lo omnívoro. Y si te das cuenta, lo omnívoro es un concepto general, ¿cierto? Es un concepto general. Entonces acá vamos de un concepto general a peces, que sería lo opuesto a general, que sería algo específico. Este tipo de inferencias son las llamadas deductivas, cuando vamos de ideas generales a ideas particulares. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, en el texto no aparece de la alimentación ni de peces, pero a partir de la idea de omnívoro, ¿no? A partir de esa palabra, yo puedo llegar a la conclusión de que el oso pardo se alimenta de peces. ¿Correcto? Esa es una inferencia. Y se verifica, ¿no? Se verifica en el texto. Bien, a ver, vamos con la otra clase de inferencia. Mira, registra ahí, ¿no? Lee en ese caso. A ver, chicos. El delantero de la selección de fútbol de Inglaterra pasea en su propio jet privado. Ya, este señor tiene un jet privado y lo alquila a 10.000 euros la hora. Ya, tiene un jet privado. Pagó, se supone, acá hay una elipsis, ¿no? Estamos hablando del mismo delantero. Más de $500.000 por un Ferrari. Ya, correcto. También tiene un Ferrari. Ya, listo. Y tercero, vive en una lujosa mansión en Londres. Ya, vive en una lujosa mansión. Tiene una lujosa mansión en Londres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si te das cuenta, son datos específicos, ¿no? Esta persona, una persona que tiene un jet privado, que tiene un Ferrari y que tiene una lujosa mansión en Londres, ¿a qué conclusión puedes llegar? Jet privado, Ferrari, lujosa mansión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la inferencia? ¿Qué podemos inferir?
Muy bien, Raúl, es millonario. Así es. Correcto, es millonario. Adinerado, ¿no? Sí, son sinónimos. Pero esta palabra adinerado, millonario, no se encuentra en el texto. Pero a partir de estos rastros, yo llego a esa conclusión. ¿Sí? A este tipo de inferencia se le llama inductiva. ¿Por qué? Va de cuestiones específicas a una cuestión general, ¿ya? De datos específicos, de datos particulares. La inductiva, ¿no? La inductiva. Por ejemplo, cuando ustedes ingresen a la universidad, siempre se les pide a los universitarios que redacten ensayos argumentativos, donde manejen la estrategia discursiva de la deducción o la inducción. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, veamos acá. Veamos con Mafalda. Está conversando con esta niña cuyo nombre es Libertad, ¿no? ¿Ya? Esta niña se llama Libertad y esta niña la conocemos hace rato, ¿no? Mafalda. Ya. Mafalda le dice, ¿y tu papá, Libertad? ¿A quién piensa votar en las próximas elecciones? Y Libertad le contesta, cállate, anda con una cara pobre, o anda con una cara pobre, anda. El papá, ¿no? El papá de Libertad anda con una cara pobre. Entonces Mafalda le pregunta, todavía no se decidió por ningún candidato. Libertad le dice que sí tiene candidato. Igual anda con una cara pobre. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? ¿El papá de Libertad tiene candidato o no tiene candidato? ¿Qué opinan? ¿Tiene candidato o no tiene candidato? Sí tiene candidato, ¿cierto? Muy bien, Jessie. Sí tiene candidato. Pero ¿este candidato es su favorito? Pero profesora, si fuera su favorito, no andaría con una cara pobre. Anda con una cara pobre. Entonces tiene un candidato que no es de su preferencia. ¿Ya? Que no es de su preferencia. ¿Y cómo yo llego a esta conclusión de que no es de su preferencia? Por esta frasecita que dice Libertad, anda con una cara pobre. Pero que tiene que votar por él porque seguro no le queda otra opción. No hay otra opción. ¿Ya? No tiene otra opción. ¿Correcto? Ya. A ver, veamos qué ideas nos presenta. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué se puede inferir acerca del papá de Libertad? ¿Qué se puede inferir? Inferir. Hay varias posibilidades, no es una nada más, ¿ya? Hay varias, no es para marcar. Pueden ser varias posibilidades. Ya, muy bien. Ismael me dice la 3, Rodríguez
La 2 y la 3. Ya, correcto. La 2, la 3, la 3. Claro, la 1 no puede ser, ¿no? Votará en blanco, no, porque ya decidió. Acá dice sí se decidió. Tiene. ¿Ya? Entonces, esta no es. No comulga con las ideas, claro, no comulga, por eso anda con una cara pobre, ¿no? Votará por el candidato que considera que es el mal menor, claro que sí. Muy bien. La 4, hace mucho que no espera nada de los políticos. Acá dice hace mucho. Hace mucho. Pero ¿de dónde sacamos esta idea? Ya es algo irracional, ¿no? Ya es muy tirado de los cabellos, no puede ser una inferencia. Y la 5, ¿qué significa el verbo disentir? No estar de acuerdo, ¿no? Disentir es no concordar. El papá de Libertad disiente de los políticos con más chances de ser elegidos, claro. Por eso anda con una cara pobre, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es hacer inferencias. Bueno, es fácil. En este texto nos resulta fácil porque hemos comprendido la idea. En los textos que ustedes analizan en los exámenes, también ustedes tienen que entender la idea, plantear preguntas, interrogantes, ¿no? Y a partir de esas preguntas y respuestas, tienen que llegar a la clave, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, veamos con este texto, ¿ya? Veamos con ese texto. Vamos a leer este texto. El verbo colige, que está en la pregunta, dice del texto se colige, es lo mismo que infiere, ¿ya? Del texto se infiere, es lo mismo, ¿de acuerdo? Del texto se colige, del texto se infiere. Del texto se colige, del texto se infiere. Atlantium. Ah, ya, entonces tengo que comprender qué cosa es Atlantium. ¿Qué es Atlantium? A ver, en un suburbio de Sydney, en 1981, un joven, George, y sus dos amigos pintaron una línea fronteriza en su patio trasero y declararon al terreno de 10 metros cuadrados territorio provisional del imperio de Atlantium. Es un imperio formado por 10 metros cuadrados de territorio. ¿De acuerdo? Ya, el trío, ese trío de amigos, hizo una bandera y así nació oficialmente esta micronación. Atlantium es una micronación. ¿Qué cosa es una micronación? Acá está la explicación. Mira, por este conector explicativo te das cuenta que esto es una explicación. Es un estado soberano, autoproclamado, que carece de una base legal para su existencia. Ah, ese es Atlantium. George dice, tras coronarse como emperador, George II emitió sellos, monedas, nombró representantes, diseñó banderas. Se sabe, además, que su micronación apoya el derecho a la libertad. En esta micronación, en Atlantium, hay derecho a la libertad de movimiento internacional sin restricciones. Entonces, a ver, ¿qué podemos deducir de Atlantium?
A ver, ¿qué podemos deducir de Atlantium? A ver, ¿qué deducimos de Atlantium? Fue creada en Australia a inicios de la década del 80. En 1981. Claro, fue creada a inicios de la década del 80. Claro, esto está bien. Pero si te das cuenta, es literal o también llamado explícito. Lo que tú tienes que extraer es lo implícito. Rodríguez me dice la A, Espinosa la E. ¿Ya? Pero chicos, en el caso de la E dice que Atlantium es una micronación. Atlantium es una micronación, ya. Hasta acá está perfecto. ¿Ya? Dice que carece de una forma de gobierno. Carece de una forma de gobierno. ¿Esto no sería incompatible? Carece de una forma de gobierno, pero si su gobernante es George II, carece, sería incompatible, ¿cierto? ¿De acuerdo, chicos? A ver, ahora, en la B dice, no recurre al visado para que ingresen legalmente a ella. Esto también es literal, es explícito, solamente que está parafraseado. O sea, está dicho con otras palabras. ¿Dónde está esta idea? Está acá. La B está acá. Apoya el derecho a la libertad, no recurre al visado, pues. ¿Cierto? Derecho a la libertad de movimiento, sin restricciones. La visa es una marca que uno realiza cuando se mueve de un territorio a otro. Y en el caso de la D dice se caracteriza porque tiene un territorio y gobierno definido, pero este es explícito. Ese es explícito, ¿cierto? La respuesta sería la C. En términos territoriales, no es parte del país australiano. Pero ¿por qué? Esta es una inferencia. Porque lee acá. ¿Qué cosa? Atlantium es una micronación. ¿Y qué significa micronación? Un estado soberano, autoproclamado, que carece de una base legal para su existencia. ¿Sí? Entonces no es parte, pues, del país australiano. Es una micronación, está fuera, autoproclamado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Bien, la sé, chicos. Bien, vamos a la miscelánea. Rapidísimo. Discordar. ¿Qué significa discordar? ¿Qué es discordar? Discordamos en temas polémicos. La B, Raúl. Claro, estamos hablando de personas, ¿no? Claro, estamos hablando de una persona.
¿Ya? Acá dice, discordamos en temas polémicos, como la legalización del aborto. Entonces somos dos personas. Dice, dicho de dos o más cosas, ya, cosas no, pues, ¿no? ¿Sí? Dicho de una persona, cierto. No convenir, no estar de acuerdo. ¿Sí? No convenir es no estar de acuerdo. No concordar. Ya, muy bien, esta. Dicho de una persona, distinguirse de otra, ¿no? Dicho de dos o más personas, examinar atentamente una materia. Contender o disputar altercando, o sea, peleando, ¿no? De obra. No, pues. Es opinión nada más, ¿cierto? Son opiniones. Muy bien, chicos. Cepillo y dentífrico. Dentífrico es lo que nosotros conocemos como la pasta dental, ¿no? ¿Sí? La pasta dental. Dentífrico. Dado, sí, ¿no? Porque es algo exclusivo, ¿no? Funciona con eso, ¿cierto? O sea, es un uso exclusivo. Por naturaleza sería la D. Jabón, jabonera, ¿ya? En este caso, no es para el uso, sino es para guardar, ¿no? De ahí que lo descartas. Bombo, baqueta, no es para el uso, ¿cierto? O no es exclusivo en todo caso, con la baqueta, ¿sí? Puede ser batería, baqueta, ¿no? Onda piedra, no necesariamente, es igual que bombo, baqueta. Y montura cristal, pero también hablamos de las monturas de las caballerizas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es un polisémico, por llamarlo así. Bien, entonces pluma y tinta generan una relación análoga con cepillo dentífrico. Precisión léxica. Y en este caso te dice que engaña al incauto, ¿ya? Una persona que es fácil de engañar, ¿ya? Dice, usando el nombre de una empresa ficticia para que le depositase dinero. Estamos hablando de un engaño dentro del campo semántico del dinero, ¿ah? Dinero, dinero. Ya, el desfalco y la estafa tienen que ver con dinero. En cambio, embauco y timo tienen que ver con engaños, cuando te transmiten falsas esperanzas. ¿De acuerdo? No tiene que ver con dinero. ¿Ya? No tiene que ver con dinero. Y aturdir es a nivel de sentidos, ¿no? Que no tiene nada que ver con engañar. ¿Ya? Entonces, estas las descartas y estarías entre la B y la C, ¿cierto? Porque ambas tienen que ver con este campo semántico de dinero. Pero el desfalco significa apropiarse del dinero de una empresa. De manera ilícita, está claro, ¿no? Pero acá dice, engañó al incauto para que le depositase dinero.
Entonces no ha desfalcado, sino ¿qué habría hecho esa persona? Lo que ha hecho es una estafa, ¿cierto? Eso es una estafa. Desfalco es cuando uno se apropia del dinero de una empresa, ¿no? Desfalcaron a la empresa. ¿Quién? El hermano, el socio. Alguien se apropia del dinero. ¿Ya? En este caso, estamos hablando de estafas, ¿ya? De estafas. Aquí el término cubrirlo, cubrirlo. O sea, no mostrarle a la luz, ¿cierto? ¿Pero a quién? Al padre. Cubres al padre. Cubres al padre. ¿Y quién es este padre? Es el autor de un crimen. Este señor ha cometido un crimen. Ese es el campo semántico. ¿Cierto? ¿Sí? Acusar, señalar, revelar, develar. Estas son mostrar a la luz algo. No se relaciona con este concepto de crimen. ¿Ya? Acusar tampoco se relaciona con crimen o señalar, indicar su ubicación, ¿no? Lo que está relacionado con crimen es el delato, ¿no? El delatar. Correcto. Por el tema de crimen, ¿ya? La idea de crimen. Revelar tiene que ver con secretos, ¿no? Poner a la luz algo, revelar. Ya. Conectores, chicos. Conectores. En ese caso tienes tres opciones, ¿no? Pero acá muchos alumnos se complican porque se encuentran con este tipo de enunciados, dos conectores a la vez. Entonces, ¿qué haces? Tapas esta, que está entre comas, lo tapas, y tú recurres a esto. Este conector tiene que ver con esta idea. Este conector que va acá tiene que ver con esta idea. Y lo otro lo ignoras, pues, ¿no? Como si no existiese, ¿ya? Como si no existiese. Esto no, ya no existe, ¿ya? Y ahí lo encuentras. A ver qué dice. A ver, la E, ya, a ver, veamos. Ingrid Olderock adiestraba perros. Ya. Y acá dice, atacaran a prisioneros políticos en los centros de detención. Entonces, esta señorita adiestra, realiza esta acción de adiestrar con este fin, ¿cierto? Este es un fin. ¿Para qué los adiestra? Para que ataquen a prisioneros políticos. Ya, entonces, estamos buscando conectores de finalidad. ¿Con el objetivo de qué? Siempre que no, esto es condición. ¿A fin de qué? Siempre y cuando no. ¿Con el fin de qué? También. ¿Cierto?
Ya. Ahora, para que ataquen a prisioneros políticos en los centros de detención durante la dictadura militar de Pinochet. Entrenó a decenas de jóvenes. O sea, no solamente adiestró, sino también entrenó. Adiestró a perros y entrenó a jóvenes. O sea, aquí va un conector de adición. ¿Cuáles son conectores de adiciones? A ver, conector de adición, asimismo. Verbigracia no, verbigracia es un conector de ejemplificación. Es igual a por ejemplo. Entonces la clave o bien es la A o bien es la E, ¿no, chicos? La A o la E. Esta es la que definen, aun cuándo o para qué. Ya. Entonces, atacaran a los prisioneros políticos en los centros de detención durante la dictadura chilena. Ya, para que pudiesen enfrentarse a los enemigos políticos, ¿cierto? Esa era el fin mayor, ¿no? ¿Sí? El fin mayor. Muy bien, Raúl. La E. ¿De acuerdo? La E. Analiza bien el tema y qué hace. En este texto, analiza el tema y el qué hace. Y con eso lo solucionamos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo encontraron o no? A muchos compañeros, muchos alumnos les ha resultado complicado este ejercicio. La B. Ya, muy bien. Me rindo, dice Poga. Y ese. Muy bien, Ismael. A ver, ¿de qué me habla y qué hace? Sí, es un poco confuso, ¿no? Dice, la reina Rodoguna, junto a sus generales, esto si quieres lo tapas porque es una explicación. Te está hablando de la reina Rodoguna, ¿cierto? ¿Y qué hace esta reina? Combate. Artemisia, hija, ya, si quieren todo esto, ya. Hija, es hija de Ligdamis, rey de Alicarniso, aportó. Muy bien, Rodríguez, correcto. Esta aporta, ¿no? Ya. Boudica, reina de los Cicenos, junto a sus tropas, atacó. Fujau, pero profesora puede ser un varón. A ver, quien comandó un ejército, además de ese, peleó contra los Xi'an, enemigos del emperador Wu Ding, su esposo. Entonces es mujer.
¿cierto? Es mujer. Ya está. Y Ping Yan, hija del fundador de la dinastía Tang, con 70.000 soldados a su servicio, se enfrentó. Claro, muy bien, Rodríguez. Rodríguez dice, todas pelearon en batalla, Artemisa solamente aportó. Así es. Ujú. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? La idea era precisar el tema, ¿no? Precisamos el tema y ya de ahí todo comienza a caer por su propio peso. Pedro I de Rusia. Ahí hay un sentido, perdón, un esquema cronológico, ¿sí? Hay que seguir un esquema cronológico. Juan Pablo, la E. A ver, a ver. ¿Quién empieza? La 4, de todas maneras, por las alternativas. Ya, la 4, pues empieza, ¿no? La 4. Ya. A ver. Ya. Ahora. Claro, por el verbo, ¿no? Nació. ¿Sí? Nació. Ahora, esta se vincula, dice, nació el 9 de junio de 1672, año en que Alejo I, su padre, era el emperador de Rusia. Ya, muy bien. Uno de los que luego gobernó Rusia, dice, fue Iván, su medio hermano e hijo de Alejo I. Esta se vincula con la 5, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí la vincularíamos con la 1. ¿Sí? Esta sería la tercera. La Boyar Duma, que era un consejo consultivo, decidió designarlo como el nuevo zar, correcto. Y Pedro le devuelve el poder a Iván, dado el fastidio que éste sentía que este último, perdón, el fastidio de este último con la decisión, claro.
¿no? Y por último, al cumplir 17 años, retomó su poder al derrocar a Sofía. Punto 5, ¿cierto? Muy bien, Rodríguez, la C. Ujú. Esta sería la respuesta. Ya. Inclusión de información, chicos. Ya. Te está hablando de los dominios conceptuales, ¿no? Ese sería el tema. Dice, el significado de una palabra no sería comprensible si no perteneciese a un particular dominio conceptual. Por ejemplo, para entender qué significa hipotenusa, debemos saber qué es un triángulo rectángulo. En este caso, demuestra que el contexto conceptual es relevante para la interpretación de una idea. Y mira, acá te plantea otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uy, salió la clave, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el significado. Y mira, sigues esa secuencia, ¿no? Por ejemplo, el significado dedo pertenece al dominio mano. Entonces, el único que puede ser incluido, ¿no? Tiene esta que dice, puede activar sucesivamente una cadena de dominios conceptuales. ¿Cierto? Dominios conceptuales. La A, por ello, un dominio conceptual es una estructura de conocimiento en el que está basado un concepto. Pero esto ya lo dijo en el primer enunciado, sería redundante. ¿Ya? Sería redundante. ¿De acuerdo? Y no obstante, se postula que no todo concepto está cimentado en la experiencia, pero estamos hablando de dominios conceptuales, ¿no? No estamos hablando de la postulación de un concepto. Bien, chicos. Coherencia y cohesión textual. Coherencia y cohesión. Ya, aquí el tema, ¿cuál es? El tema es la idea de detener el paso del tiempo, ¿cierto? La idea de detener el paso del tiempo. Esa es la idea central. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, la 3 comenzaría el enunciado, ¿cierto? Ya, 3. Luego, dice, ha sido explorada hasta el cansancio por la ciencia ficción. ¿Correcto? Ya. Ahora, esta tres se estaría conectando con quién, chicos. A ver. Dice, claro, con la 2, ¿no? Dice, ha sido explorada por la ciencia ficción. Sí, empero es un conector adversativo, ¿no? Empero ha sido llevada a la práctica por vez primera en humanos en el 2019, durante un ensayo clínico.
O sea, esa idea de detener el tiempo se ha llevado a la vida real, por llamarlo así, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Ahora, aquí está el artículo, dice, ¿no? Un equipo médico, ¿ya? En ensayo clínico, un equipo médico, puso en animación suspendida a una persona para tratar sus heridas traumáticas. ¿Correcto? Ahí está. En animación suspendida. Esa es la idea de detener el tiempo, pues, ¿no? 3, 2, 4. Ya, también puede ser la A, ¿no? También puede ser la A. Ya, es 1, 5 o 5, 1. Sí, pues, ¿no? Tiene que ser 5, 1. Es decir, utilizó un proceso en el que se enfría un cuerpo hasta los 10 grados centígrados y se reemplaza la sangre con una solución salina muy fría. Interesante, ¿cierto? Ahí está la respuesta. Muy bien, chicos, muy bien. Y vamos a la última PPT, lo último, comprensión lectora. En el 2021, la NASA envió al planeta rojo el astromóvil, planeta rojo Marte, ¿no? ¿Sí? El astromóvil Perseverance, ¿ya? Astromóvil, ¿ya? Para que, entre otros fines, recolecte rocas. Según los científicos, Marte probablemente contó hace millones de años con una atmósfera que la hacía húmedo y cálido, en contraste con la actual, que causa que el planeta sea demasiado frío para albergar agua líquida en su superficie. Además, para saber sobre Marte, la NASA ha analizado las rocas de este planeta que han caído en la Tierra en forma de meteoritos, aunque por la zambullida fogosa que realizan a través de la atmósfera no son tan útiles para sus estudios. Por ello, Perseverance busca rocas externas, ¿ya?, para que las recojan y las traigan de Marte a la Tierra. Así podría revelar si hubo vida en ese planeta. Si hubo vida en ese planeta. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué podemos inferir sobre Marte? ¿Qué se puede inferir sobre Marte? Que Marte es estudiado por científicos de la NASA desde el siglo XX. Pero eso está en el texto, ¿no? Está al inicio del texto. Esto sería explícito. Que pudo ser un planeta apto, claro, pudo ser, ¿no? Acá está esto, pudo ser. ¿Sí? A partir de este rastro, yo deduzco que es la B. ¿Cierto? ¿Sí? Que es la B. Es una fuente de recolección de rocas, pero eso es obvio, ¿no? Es explícito. Perseverance está recolectando rocas para su estudio. Y presenta una atmósfera invariable, esto es incompatible. Es un planeta aún misterioso, incompatible, ¿cierto? Bien, muchachos. Llegamos a la parte final. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Dejamos de grabar. Detenemos la grabación.